Continuamos con la segunda parte de mi exposición. Las funduplicaturas son cirugías antirreflujo. Son la primera línea de defensa quirúrgica cuando el paciente con reflujo no responde bien adecuadamente al tratamiento médico y cuando el paciente tiene hernias paraesofágicas que tienen síntomas. Las indicaciones para realizar esta cirugía es que el paciente que tenga reflujo gastroesofágico presente además complicaciones o síntomas extraintestinales, como asma, neumonía por aspiración, ulceración, estenosis péptica, síndrome de Barrett o intolerancia a seguir continuando sus medicamentos orales. Este tipo de cirugías además se clasifica dependiendo del contorno del esófago que cubre el pliegue y si es anterior o si es posterior. La más común y la que más se realiza es la funduplicatura posterior de Nissen. Rodea por la parte posterior el esófago 360 grados. Tupet igual es posterior, lo rodea a 270 grados. Existen dos anteriores, la primera es la de Dor, que cubre de 180 a 200 grados, y la funduplicatura anterior o de tal que cubre 270 grados. Y bueno, en sí, la técnica básica con lo que se intenta realizar evitar el reflujo es envolver con un pliegue gástrico alrededor del esófago, la porción distal, y eso es lo que va a hacer un reforzamiento del esfínter esofágico inferior, y con esto evitar el reflujo gastroesofágico. En cuanto a la técnica quirúrgica, el cirujano comienza observando si existe una hernia yatal o no. Si la hay, entonces el cirujano lo que hace es devolver el esfínter esofágico inferior al abdomen. Una vez que ya el paciente se encuentra sin su hernia yatal, entonces el cirujano lo que hace es agarrar una parte del fondo gástrico, lo va a jalar para hacer un pliegue, va a rodear con la parte distal del esófago y va a hacer suturas de este pliegue hacia el esófago. Y después, para mantener este pliegue debajo del diafragma, lo que hace es una sutura hacia la crura diafragmática. Y esto es prácticamente a grandes rasgos la técnica quirúrgica de la funduplicatura. Esta es una imagen quirúrgica que representa la cirugía de Nissen, en la cual el estómago, en la parte del fondo, el cirujano toma el pliegue, lo rodea el esófago, si es de Nissen, lo cubre 360 grados y hace suturas al esófago. Del mismo modo, en esta imagen, en la imagen B, podemos alcanzar a ver la sutura que le realizan a la funduplicatura a la crura diafragmática para inmovilizarla. Esta imagen es para caracterizar la funduplicatura tipo Tupet, en la cual envuelve solamente 270 grados. Vemos como la porción anterior del esófago no está envuelta por el pliegue. Y esta es más utilizada para facilitar el aclaramiento esofágico en pacientes que tienen escasa motilidad esofágica. Esto es más frecuente en pacientes ancianos. Después de la cirugía, el siguiente paso es la evaluación de la cirugía a través de un método de estudio contrastado. Puede ser varitado si ya tiene bastante tiempo y no hay riesgos de extravasación del medio de contraste, o puede ser con material contrastado hidrosoluble, el cual se puede utilizar inclusive en el operatorio, en el transoperatorio, para poder ver si hay alguna fuga de este material de contraste. Las cosas que debemos ubicar en este estudio es la ubicación de dónde fue el sitio quirúrgico, la integridad del estómago, del esófago y en sí de la cirugía, la longitud que tiene la funduplicatura y la rigidez de esta, así como si existen todavía algunas hernias que pueden haber sido recurrentes o no se pudieron haber corregido con la primera cirugía. La distensibilidad y la motilidad también son importantes de evaluar. Y bueno, lo que debemos de evaluar, ahora sí, en esta imagen que tenemos en nuestra izquierda, es un estudio contrastado posterior a la cirugía, en la cual vemos completamente el dato quirúrgico debajo de la unión, debajo del diafragma. Es una de las cosas que debemos de evaluar, que la longitud mida más de 3 centímetros,
y que esté rodeado la parte distal del esófago con una pequeña parte del estómago envuelto, que también se evite el reflujo y que nuestra funduplicatura no esté rotada. Esos son los hallazgos principales que debemos de visualizar en un estudio. Haciendo un acercamiento a la unión esófago-gástrica en este estudio de contraste para hacer medio de contraste hidrosoluble en un paciente postoperado de una funduplicatura de tipo Nissen. Lo que observamos es el medio de contraste que se encuentra localizado en el esófago. Vemos cómo la porción intraabdominal del esófago está disminuida de su diámetro en relación con el que se encuentra en la región torácica, y esto es causado por la mucosa, por el fondo gástrico que está rodeando el esófago, y este es el que está causando la disminución del diámetro del esófago en su porción distal. Vemos que el fondo gástrico no tiene su morfología habitual por este pliegue que se le realizó, y además vemos que tiene un defecto de llenado que se ve anterior, liso y bien circunscrito adyacente al esófago distal. Este pliegue o esta deformidad del fondo del estómago no debe de ser, nunca debe de ascender arriba del diafragma y no debe de medir más de 3 centímetros de longitud. Esa es una de las cosas principales a evaluar de este estudio. Como es un estudio dinámico, también debemos de evaluar el vaciamiento, tanto el esofágico. Si no hay un adecuado vaciamiento, pues puede ser que la funduplicatura esté muy apretada. Y otra cosa que no debemos de ver es que exista reflujo del contenido del estómago hacia el esófago. Eso indicaría que nuestra funduplicatura no está teniendo éxito en su función. ¿Cuándo decimos que nuestra funduplicatura tuvo complicaciones? Cuando los síntomas persisten o cuando se hizo más evidente la disfagia posterior al tratamiento quirúrgico. Estas se pueden deber a complicaciones realizadas en la funduplicatura, que tal vez al cirujano le haya quedado una funduplicatura muy apretada, que pueda condicionar un mal aclaramiento del esófago, o al contrario, que haya quedado muy floja y que el contenido del estómago ascienda a través de la unión y se localice en el esófago. O que la misma funduplicatura no esté bien detenida en el abdomen y ascienda hacia el tórax. Como vemos en el ejemplo de las imágenes de la izquierda, en la imagen A, vemos una funduplicatura en la cual se rompieron las suturas que estaban deteniendo el pliegue del fondo gástrico que envolvía el esófago. Está perdido y vemos como su traducción radiológica pues es una alteración de la morfología habitual de la funduplicatura en el fondo gástrico. En la imagen B, una funduplicatura muy apretada que evita que el esófago tenga un adecuado aclaramiento. En la imagen C, el ejemplo de una funduplicatura que esté muy holgada, muy floja, y que pues otra vez vuelva a ser una causa de que por ahí se puede estar herniando contenido gástrico, o la hernia que recurra por esa sutura un poco floja del pliegue del estómago hacia el esófago, o que la misma funduplicatura no esté bien detenida la crura y esta funduplicatura ascienda hacia el tórax, como vemos en la imagen D. Y en esta otra tabla podemos observar cómo las distintas complicaciones de la funduplicatura de Nissen tienen una traducción imagenológica y una traducción clínica, y cómo estas se correlacionan. Les dejo la imagen para que posteriormente ustedes puedan evaluar un estudio contrastado y se puedan fijar también en esta tablita. En cuanto a las complicaciones de la funduplicatura, se pueden dividir en inmediatas, justamente posteriores al tratamiento quirúrgico, y del posoperatorio tardío. En las inmediatas, las más comunes son la disfagia y la perforación. Para poder hacer un estudio de si la disfagia es por una complicación
quirúrgica inmediata o si tiene perforación en el sitio quirúrgico, lo más adecuado es hacer un estudio contrastado, principalmente con material hidrosoluble, por si existiera el riesgo de fuga, pero si no existe el riesgo de fuga y así es hidrosoluble y no hay fuga, pues se puede inclusive hacer maritado en caso de que necesitemos otro medio de contraste un poco más radiopaco. En las complicaciones postoperatorias tardías, la disfagia sigue siendo una complicación también frecuente, el síndrome de plenitud gástrica y la dispepsia recurrente. Y estas pueden ser causadas por una dehiscencia completa de la funduplicatura o una dehiscencia parcial o que existe una nueva hernia que está recurriendo o el deslizamiento de la funduplicatura otra vez hacia tórax. Vamos a hablar de la complicación de la Nissen apretada, que la funduplicatura haya quedado más apretada de lo que debería, que esta se manifiesta no inmediatamente tras el proceso de la funduplicatura, tal vez se manifieste incluso hasta semanas después del procedimiento. Los síntomas incluyen disfagia, hinchazón, regurgitación del alimento y puede ser debido a que la envoltura fue demasiado apretada o está más larga, más de 3 centímetros, o que se haya formado una estenosis crural. El tratamiento cuando la Nissen nos quedó muy apretada, podemos utilizar dilataciones esofágicas. Si vemos que tras muchas dilataciones esofágicas no hubo mejoría clínica, lo que se procede a realizar es una nueva exploración quirúrgica. Y ya el cirujano tendrá la opción de poder aflojar en las suturas para poder así disminuir la compresión extrínseca sobre la parte distal del esófago. Otra complicación de las funduplicaturas es que tengamos una reparación incompetente, es decir, que la funduplicatura que habíamos realizado previamente no fuera la más óptima para aumentar la presión del esfínter esofágico inferior, ya sea que pudimos haber hecho una funduplicatura incompleta o que nos habremos equivocado del sitio adecuado para hacer la funduplicatura. Otra forma de clasificar las complicaciones de la fundiplicatura es a través de la clasificación de Hinder. Y dependiendo del nivel de la lesión o las características imagenológicas, pues la clasifica. Por ejemplo, tenemos aquí la Hinder 1, que es una disrupción, una interrupción de la envoltura de la funduplicatura que se le había realizado hacia el esófago. Esto es causado porque los las suturas que se habían realizado pues se rompen por la razón que sea. Y pues otra vez tenemos las mismas imágenes de un paciente previo a la funduplicatura. Y su traducción radiológica en los estudios contrastados, como se puede observar en la imagen de la izquierda, es que la forma habitual del pliegue gástrico no es la habitual. Aquí, por ejemplo, observamos que hay una disrupción parcial del pliegue realizado con ascenso del fondo gástrico por arriba del diafragma. Del mismo modo, tenemos que evaluar que no tenga reflujo. En este paciente sí tuvo reflujo, hubo ascenso del medio de contraste que previamente ya estaba en el estómago, ascendido hacia el esófago. Y de manera clínica, pues el paciente va otra vez a tener recurrencia de los síntomas previos a la cirugía. Cuando esto sucede, cuando nos damos cuenta que tenemos una complicación tipo Hinder 1, pues debemos de reportarlo y los cirujanos se encargarán de volver a realizar la funduplicatura si es necesario. La complicación tipo Hinder 2 es causada por una funduplicatura floja, pero la cual se encuentra todavía suturada en la crura diafragmática, por lo tanto la funduplicatura en sí se queda debajo del diafragma, pero al ser floja permite que el estómago haga un ascenso hacia la región torácica. En este caso es muy importante recordar que parte del estómago ha sido suturado hacia la crura. Por lo tanto, el ascenso gástrico o la herniación del estómago a través del hiato esofágico puede ser incompleta, dando una imagen característica de una hernia paraesofágica. Las causas de esta complicación pueden ser una ruptura parcial
de las suturas que mantenían unido el pliegue al esófago distal, o que el cirujano no haya hecho una adecuada sutura hacia el esófago, sino que se la haya realizado una fijación al estómago. Y en nuestro estudio contrastado, lo que nosotros observamos es que la envoltura, es decir, la funduplicatura, se encuentra debajo del diafragma, como debe de estar. Solamente que el estómago, debajo de la funduplicatura, asciende a través del hiato diafragmático y hasta llegar hasta el tórax. Y aquí pueden suceder dos cosas. Que asciende completamente el estómago o la parte superior del estómago, volviendo a aparecer como que la funduplicatura es correcta, pero que se estuviera una hernia hiatal o paraesofágica. Pero también puede mantenerse el fondo gástrico adherido a la crura y solamente pasar parcialmente hacia el tórax, dando la deformidad característica de reloj de arena. La complicación tipo Hinder 3 es el deslizamiento del estómago a través de la funduplicatura, a través del pliegue, y crea una bolsa, como una pequeña protrusión del estómago a través de la funduplicatura. La diferencia con el Hinder 2 es que esta bolsa de estómago que protruye nunca va a rebasar el diafragma, siempre se va a quedar subdiafragmático. Y esta es la imagen característica de la complicación Hinder 3 en un estudio contrastado. Vemos cómo el estómago se encuentra dividido por una pequeña área en su zona media, que es la traducción de la funduplicatura, del pliegue que rodea la parte distal del esófago. Solamente que el medio de contraste que se encuentra por arriba es el deslizamiento o la protrusión que va a formar una bolsa, pero esta bolsa, como ya habíamos mencionado, no va a ascender arriba del diafragma. Por lo tanto, no se considera una recurrencia de la hernia hiatal. Del mismo modo, también se presenta la típica deformidad en reloj de arena. La Hinder 4, aquí sí vemos que se produce una hernia, pero esta atraviesa el hiato esofágico y asciende. Pero aquí vemos que todo asciende, tanto la parte del fondo gástrico, el pliegue y la parte distal del esófago, todo se encuentra por arriba del diafragma y se encuentran localizados en tórax. Y esto puede ser causada por una movilización inadecuada de un esófago que ya previamente estaba muy corto, o una reparación inadecuada del hiato diafragmático. Es decir, que el hiato estaba tan grande que aún después de haber realizado una funduplicatura, este tiene la capacidad de ascender a una tórax. Y pues la traducción radiológica en el estudio contrastado, vamos a observar que el bario o el medio de contraste, tanto en la tomografía como en la serie esofagogástrica, pues vamos a ver que se encuentran, la funduplicatura se encuentra intacta, se encuentra alrededor del esófago distal. Sin embargo, el esófago distal, la funduplicatura, el fondo gástrico, todo se encuentra por arriba del diafragma. En su traducción por tomografía, en medio de contraste administrado también por vía oral, vemos cómo la funduplicatura se conserva en la imagen transversal de tórax, pero también vemos que el hiato esofágico se encuentra bastante dilatado y es el motivo por el cual otra vez protruye toda esta parte superior del estómago con funduplicatura a través de él y se encuentran ahora localizados en el tórax.